manejan una definición muy larga por el carácter multifactorial que tiene la enfermedad. La definición acorde a la GINA, que es la guía para el manejo del asma, del 2019, la define como una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias inferiores que está mediada por células y mediadores inflamatorios, acompañada de una hiperreactividad traqueobronquial o también llamada hiperrespuesta y una obstrucción variable al flujo aéreo que es reversible o parcialmente reversible. Provoca de forma recurrente y variante síntomas como tos, sibilancias, disnea y aumento en el trabajo respiratorio con un predominio nocturno o incluso algunas bibliografías dicen que durante la madrugada o al despertar. Como pequeña introducción, bueno, estamos hablando de una enfermedad heterogénea y crónica que es la enfermedad crónica más frecuente vista en infantes y adolescentes. Su importancia radica, además de la gran prevalencia de la enfermedad, es que afecta la calidad de vida del paciente y tiene un gran impacto socioeconómico en los diversos sistemas de salud. Esto porque pues necesitan tratamiento crónico y durante las exacerbaciones pues implica costo de hospitalizaciones, medicamentos, uso de personal, etcétera. Está condicionada por diferentes factores genéticos y ambientales y clínicamente la vamos a poder definir como sibilancias recurrentes y o tos persistentes en los últimos 6 meses, una vez que ya se han descartado otras enfermedades menos frecuentes. En cuanto a epidemiología, bueno, en el 2020 la OMS publicó que cerca de 235 millones de personas en el mundo son asmáticos y que ha ido en incremento en los países desarrollados o en vías de desarrollo. Se ha encontrado que el sexo masculino durante la niñez y adolescencia se ve más afectado que el femenino en una relación 2-1, pero que en la adultez esto se invierte, perdón, y se ve más en pacientes femeninos. En cuanto a México, bueno, como vemos en la infografía de su lado derecho, tenemos que en el año 2019, que es de esta infografía, estaban afectados 8.5 millones de mexicanos, correspondiente al 7% de toda la población mexicana. De este 8.5 millones, 6 millones son niños y dice que es una de las primeras 10 causas de utilización de servicios de urgencias y consulta externa. Un dato que maneja la GPC del manejo del asma en mayores de 18 años es que en el año 2016 se registraron más de 600,000 consultas y que de esas 600,000 consultas, casi la mitad, 270,000, fueron casos de exacerbación
Me cambié el celular aquí. ¿Ya me escucha? Sí, Arlen. Sí, ya te escuché. Ya me- Ah, sale, gracias. Em, ¿Desde que me dejé de escuchar? Cuando ibas a empezar con los factores de riesgo. Ah, sale. Thank you. Mm, Ok, bueno, les decía, vamos a tomar como factores de riesgo a aquellos factores que van a aumentar el riesgo futuro de presentar exacerbaciones o bien el riesgo de presentar el asma, ya sea por una crisis asmática con deterioro de la función pulmonar o por efectos secundarios de la medicación. Entre los factores del riesgo están los del huésped. ¿No en la expo? ¿No están viendo la expo? No, solo se ve tu pantalla, o sea, nos vemos nosotros mismos. Ok, voy a dejar de compartir y luego voy a volver a compartir. Si quieres, manda tu expo y te ayudamos proyectándola. Sí, gracias. Ahí la mando. Ay, muchas gracias. No sé qué le pasó a mi laptop. Pero bueno. Entonces, estábamos con los factores de riesgo. Entre ellos están los del huésped. Se ha visto que hay una susceptibilidad genética que involucra controles poligénicos que aún no se ha aclarado bien en su totalidad. Uno de los factores
muy involucrados es lo que es la atopia familiar. La atopia se define como la tendencia a producir anticuerpos IgE específicos frente a alérgenos. Entonces, si tú tienes un familiar con, no sé, por ejemplo, rinitis alérgica o asma, pues tienes mayor riesgo a presentar tu asma en tu niñez o adolescencia o incluso en la adultez. También la lactancia materna se ha visto que es un factor protector. Las GPC mencionan que una lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 meses de vida es bueno y disminuye la incidencia de asma y de sibilancias y pues en general de infecciones. También comorbilidades como lo es la obesidad y el embarazo, que bueno, el embarazo no es una enfermedad, pero sí es un estado patológico, aumentan el riesgo a exacerbaciones o bien la presentación del asma. Entre los factores ambientales se pueden manejar como factores ambientales o como disparadores, porque si bien no se define su función en la fisiopatología, sí se ha visto que su presencia desencadena el proceso inflamatorio característico del asma. El primero son los alérgenos o las noxas, que, bueno, les digo, no se sabe bien cómo está relacionado con el desarrollo del asma, pero sí se ha visto que está muy involucrado con las exacerbaciones asmáticas. Las infecciones virales, sobre todo en los primeros años de vida, como las que dan por el virus sincitial respiratorio, el virus de la parainfluencia, dejan como secuela cuadros típicos de asma, entonces hay que cuidar mucho que los niños no se enfermen cuando están muy pequeños. El tabaquismo, ya sea pasivo o activo, está relacionado con una peor función pulmonar y pues las toxinas presentes en los cigarros desencadenan un estrés oxidativo y favorecen la inflamación. Pero, en cuanto a la dieta, se ha encontrado que la exposición temprana a leche de vaca o a consumo de alimentos procesados también se ve relacionado en la fisiopatología del asma. En cuanto al clima, en climas muy húmedos o donde está lloviendo, se ve que en el caso del polen, como que se fragmenta y empiezan a soltar más granos de polen, y pues a los pacientes asmáticos les exacerba su padecimiento. Y de igual manera, como es un ambiente húmedo, tenemos que considerar la presencia de hongos y los hongos liberan esporas para reproducirse y pues puede desencadenarnos una exacerbación. Y luego está la hipótesis higienista. Está interesante. Dicen que niños que son muy, muy cuidados y que viven en una casa donde está muy limpia, que no hay bacterias, que no hay toxinas, entonces no se exponen de manera temprana. Pero al momento de que, no sé, ya entran al kinder o a la primaria y se exponen con mascotas, con una visita, no sé, a una granja, se convierten en disparadores de atopia. Pero está la contraparte que dice que cuidar a los niños por lo menos el primer año de vida contra estos alergenos como ácaros, polvo, el pelo de las mascotas, pues resulta protector. Entonces se contradicen de alguna manera. En cuanto a la polución, funciona de manera muy similar al tabaco por lo del estrés oxidativo y que favorece la inflamación y la lesión bronquial. Y otra cosa del tabaco es que disminuye la efectividad de corticoides inhalados, que es la base del tratamiento del asma, entonces también es importante retirarlo en pacientes asmáticos. Y sí, bueno, además de ser considerados como factores de riesgo para desarrollar asma, también son factores de riesgo para presentar exacerbaciones. Los principales son las infecciones virales, seguida de alérgenos, aire frío, gases irritantes e incluso el ejercicio. Como el asma es multifactorial y la transmisión es poligénica, no se sabe con certeza qué niños se van a ver afectados, o sea, no hay un patrón hereditario genético que nos diga que este niño va a salir con asma o que no. Entonces, este índice de predicción de asma nos ayuda a seleccionar a los niños con mayor probabilidad de asma atópica y que va a persistir en el tiempo.
Los criterios mayores es un diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, un diagnóstico médico de eczema atópico, que pues igual es una atopia, y la sensibilización de algún alérgeno del paciente. Entre los criterios menores están las sibilancias que no se relacionan a resfriados, eosinofilia detectada en sangre periférica mayor al 4%, presencia de rinitis alérgica que se diagnosticó a los 2 o 3 años, y alergias, como puede ser alergia al huevo, a frutos secos como las nueces, las almendras, que pues indican una enfermedad atópica y también un factor de riesgo. Se dice que los niños que tienen sibilancias recurrentes y que son menores de 3 años y que además presentan un criterio mayor o 2 criterios menores, tienen de 4 a 10 veces más del riesgo de desarrollar la enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, pues está muy interesante. La vamos a ver como por partes. La primera parte es la inflamación crónica, que puede estar mediada o no por la inmunoglobulina E. Entonces, llega la noxa o el alérgeno a nuestra vía respiratoria, y como nuestras células epiteliales y las células dendríticas que se encuentran ahí tienen receptores LIGE2 y receptores, ¿cómo se llaman estos? Los patrones asociados a moléculas patógenas, pues tienen la capacidad de reaccionar y de presentarle el antígeno a los linfocitos helper 2. Entonces, estos linfocitos, al momento que le presentan el antígeno, se van a activar, van a liberar citocinas proinflamatorias, como son las interleucinas 4, 5 y 13, y diferentes quimiosinas. Entonces, esto va a llevar a la activación y diferenciación de los linfocitos B. Estos linfocitos B son productores de anticuerpo, entonces va a comenzar la producción de anticuerpos IgE. Y estos IgE se van a unir a sus células diana, que son los mastocitos, eosinófilos y basófilos. Y aquí ya se hizo la primera sensibilización. Entonces, cuando se vuelva a exponer el paciente al mismo noxa o alérgeno, pues la respuesta inmunitaria ya va a estar sensibilizada, así que va a ser muchísimo más rápida. Así que a la segunda exposición, esta IgE contra ese antígeno específico se va a unir a las células diana que les dije, y pues van a liberar citocinas proinflamatorias y van a propiciar un aumento de la respuesta inflamatoria y una persistencia. Entre las sustancias que se liberan, pues está la histamina, muy importante, potente vasodilatador. Entonces, vasodilata, aumenta la permeabilidad y favorece la formación de edema. También se libera prostaglandina D2, que estimula los linfocitos helper 2, asimismo a los eosinófilos, entonces aumenta su concentración, inhibe su apoptosis para que duren más, entonces perpetúa todavía más la inflamación. Entonces ya tenemos un cuadro crónico de inflamación. Lo que sigue es una resistencia al flujo aéreo. ¿Por qué? Porque entre las sustancias proinflamatorias liberadas está la interleucina 6. Esta interleucina 6 provoca la contracción de las fibras del músculo liso bronquial, causando un broncoespasmo. Además de la IL-6, también pueden responder a neuropéptidos que libera el mismo epitelio lesionado. Entonces ya tenemos la inflamación, tenemos broncoconstricción, y además se va a acompañar de una hipersecreción mucosa por el mismo proceso inflamatorio, que va a favorecer al edema y nos va a dar al final una obstrucción que todavía es reversible. Entonces tenemos inflamación, broncoconstricción, edema e hipersecreción, y ahí todavía lo podemos revertir. Pero después llega lo que es la hiperreactividad bronquial, que es el estrechamiento de la vía aérea que ocurre en pacientes con asma en respuesta a estímulos que suelen resultar inocuos en pacientes sanos. Entonces, ya hay una broncoconstricción, hay una lesión epitelial. Entonces se dice que como las terminaciones nerviosas de los bronquios quedan expuestas, expuestas a las citocinas proinflamatorias,
al óxido nítrico, etcétera. Entonces, estas fibras musculares van a contraerse aún más porque el umbral que necesitan se va a ver disminuido. Entonces, hay una contracción excesiva, una pérdida del umbral, o sea, a cualquier estímulo de estos se van a contraer, y esto se ve acompañado de un engrosamiento de la pared bronquial por edema. El engrosamiento se da porque por esta contracción excesiva se empiezan a hipertrofiar las fibras musculares. Además, comienza el depósito de fibrina, un proceso de fibrosis secundaria a la inflamación. Y ya aquí, si antes era una obstrucción reversible, ya se vuelve potencialmente reversible. O sea, es posible que no la podamos revertir. Y la última etapa del asma, de la fisiopatología del asma, se da solamente en asmas severas, que es el remodelado de la vía aérea. ¿Por qué? Porque va a continuar el depósito de fibrina en la pared bronquial, va a continuar la hipertrofia y la contracción aumentada de las fibras musculares lisas, y esto nos va a llevar a una pérdida del retroceso elástico. Entonces, como ya no tienen esta capacidad elástica, la obstrucción se va a volver parcialmente reversible. En la imagen, pues tenemos en la parte superior derecha cómo se ve un bronquio normal, su epitelio conservado y todo. Cuando hay inflamación, pues vemos en el lado izquierdo, vemos el infiltrado de células inmunitarias, liberación de citocinas proinflamatorias, pero en el remodelado, ya si pueden ver, pues la capa muscular está hipertrofiada, es más gruesa y el epitelio está dañado. Entonces, es como que el último paso de la fisiopatología. Así a grandes rasgos, ¿sí se les cambió? Sí, se me cambió. No se había cambiado. Ah, ok, ahí está. Ok, entonces así a grandes rasgos, como resumiéndolo, tenemos un sujeto genéticamente susceptible por factores que todavía no conocemos bien. Este sujeto se va a exponer a factores ambientales o también llamados desencadenantes, llevando así a cabo una respuesta inflamatoria exagerada, que es donde aquí entra la hiperactividad bronquial. Va a haber una broncoconstricción. Si se mantiene este proceso, va a haber un engrosamiento de la pared bronquial. El incremento de la secreción mucosa, pues secundaria a la inflamación, siempre va a estar. Y es lo que nos va a dar una crisis asmática, que si podemos ver en la foto, pues son los pasos que les dije, pero pues esquematizado. En cuanto al diagnóstico, bueno, aquí nos vamos a apoyar de diferentes cosas. Entre ellas está la historia clínica. Tenemos que preguntarle al paciente si en su familia, principalmente de primera línea, hay antecedentes de atopia o de asma propiamente. Hay que evaluar el entorno del paciente, en dónde vive, si vive en una granja, si vive en una ciudad, si vive en una ciudad muy contaminada, si tiene mascotas, si no tiene, qué tan limpia es su familia. Y si llega por un episodio de crisis asmática, pues hay que preguntarle qué sucedió antes de, para ver si hubo un factor desencadenante de este episodio. Después, la clínica. Bueno, los síntomas son de presentación muy variable en cuanto a presentación e intensidad. Se dice que predominan por la noche, por la madrugada o incluso al despertar, y pueden ser desencadenados por cosas que ya les mencioné, como el ejercicio, el aire frío o las infecciones virales. La clínica característica de este padecimiento es tos, sibilancias difusas que predominan a la expiración forzada, disnea y sensación de opresión torácica. Para diagnosticarlo propiamente, pues tenemos diferentes pruebas terapéuticas. Entre ellas están las pruebas de función pulmonar, como la espirometría, que ya nos ha comentado el doctor. Nada más nos sirve para determinar si es un patrón obstructivo o restrictivo y si hay daño
membrana alveolo-capilar. Pero las que más nos van a servir son las pruebas terapéuticas como la espirometría obstructiva. Esto es una espirometría así en estado basal, sin administrar nada, y luego se le hace otra espirometría después de aplicar un broncodilatador. Si la fracción, el volumen expirado, bueno, si la FEV1 aumenta más del 12% del basal al postbroncodilatador, se dice que es asma. Otras alternativas es la prueba de provocación, que esto es hacer una espirometría antes y después de hacer ejercicio, o la prueba de reto bronquial, en el que se usa la metacolina. Y igual, en la de prueba de provocación, si hay un aumento de la FEV1 mayor a 15%, se dice que sí es asma. Y en el del reto bronquial, mayor a 15% también se dice que es asma. Y luego tenemos el cuestionario EBS, que se utiliza en menores de 18 meses. Y pues en realidad son preguntas para la madre del infante y dice que es 100% sensible. Entonces, si contestan que no a todo esto, no es asma. Aquí les tengo el esquema de la prueba con broncodilatador, en este caso con salbutamol, con 400 microgramos en 4 pulsaciones intercaladas en 30 segundos, y luego se esperan 10 a 15 minutos de reposo y se vuelve a repetir la espirometría. Y en cuanto al cuestionario, Easy Breathing Survey, va a preguntar por antecedentes de disnea o de, o de silbidos. Si el niño tiene una tos nocturna que lo despierta durante el último año, si hay una tos o disnea con el ejercicio o con la actividad física que le obliga a suspenderlo al infante en el último año, o bien la persistencia de tos mayor a 10 días con enfermedades que se le agreguen. Básicamente los criterios diagnósticos entonces van a ser la clínica, cualquiera de los síntomas que les dije, uno o más, y la evidencia de la limitación variable de flujo de aire expiratorio medido con la espirometría, con una relación FEV1 y capacidad vital funcional. Bueno, FBS es que se me olvidan las siglas. Disminuido, o bien con una FEV1 aumentada más del 12% de la basal a la postbroncodilatado. Entonces ahí vamos a decir que sí es asma. Este es un algoritmo que básicamente resume lo que les acabo de decir. Aquí lo que hay que destacar es que en niños menores de 6 años pues es difícil realizar la espirometría porque no pueden seguir las reglas, y aquí nos vamos a basar más que nada en la clínica. Y bueno, una vez que ya decimos que el paciente tiene asma, tenemos que saber qué tan grave es esta. ¿Por qué? Porque de ahí nos vamos a basar para el tratamiento. Si son menores de 5 o 6 años, como les digo, no les podemos hacer la espirometría, lo vamos a clasificar solamente con la frecuencia y la gravedad de los síntomas que presenta durante las crisis. En mayores, si se puede, mayores de 6 años, y bueno, la tenemos como asma episódica ocasional, episódica frecuente, persistente moderada y persistente grave. ¿En qué se basa? Pues en la cantidad de episodios o crisis asmáticas que haya tenido, en si tiene o no síntomas entre estas crisis, la presencia de sibilancias, si las puedes escuchar sin estetoscopio o con estetoscopio, la presencia de síntomas nocturnos al punto de que levanten al paciente, el uso de broncodilatadores de corta duración, que son los SABA. Si los usa mucho o los usa poco, pues también nos va a decir qué tan grave es el padecimiento, y las pruebas de función pulmonar. En las episódicas pues se ven conservadas, pero ya por ejemplo en la persistente moderada y la persistente grave ya se ven disminuidas. Y básicamente es eso. También tenemos factores de riesgo para exacerbaciones. ¿Cuáles son estos? Un mal control actual del asma, que en el último
año haya presentado una o más exacerbaciones, que en alguna de esas exacerbaciones haya tenido que ser ingresado a cuidados intensivos o bien haya tenido que ser intubado, la eosinofilia en esputo o sangre periférica mayor al 4%, el uso excesivo de SABA, que se mide en más de un cartucho al mes, el infratratamiento con corticoides inhalados, que no estén prescritos por el médico base, que el paciente tenga mala adherencia o mala técnica de inhalación, que el FEV1 se vea disminuido a menos del 60%, la exposición frecuente a tabaco o alérgenos, comorbilidades como les mencionaba al inicio, como la obesidad, la rinosinusitis y las alergias, el embarazo y los problemas psicosociales. De hecho, el embarazo, la GPC menciona que del 100% de mujeres embarazadas con asma, un tercio se van a mantener igual, controladas, un tercio incluso va a mejorar y un tercio van a exacerbarse los síntomas y pues es una urgencia, por lo mismo que están embarazadas, hay que tratarlas como tal. Y también problemas psicosociales que pongan al paciente bajo una situación de estrés. Ok, ahora sí, entrando al tratamiento, tenemos dos. Tenemos el tratamiento de las crisis o exacerbaciones asmáticas y el tratamiento de mantenimiento. La Gina también menciona mucho y recalca que es importante la educación del paciente porque como es un padecimiento crónico, es algo con lo que van a tener que vivir y pues van a tener que saber manejarlo. El objetivo del tratamiento a grandes rasgos es el control del asma, de la sintomatología y la disminución de las exacerbaciones. Hay que recordar que siempre va a ser individualizado y monitorizado. Una vez iniciando un tratamiento debemos de checar de 1 a 3 meses a ver cómo va el paciente con pruebas de función pulmonar y de ahí vemos si le subimos o le bajamos las dosis o le agregamos medicamentos. La terapia de preferencia es inhalada con un espaciador. ¿Por qué? Porque al ser inhalada se deposita mayor concentración en las vías respiratorias, se tienen menos efectos adversos sistémicos y el espaciador, ahorita les voy a enseñar unos videos, bueno, así la laptop me deja. Se usa para que se mejore la entrada del medicamento a las vías aéreas, se reduzcan los efectos secundarios locales orofaringios y se disminuya la absorción sistémica. Además, posterior al tratamiento hay que aplicar un cuestionario que se llama Asthma Control Questionnaire, creo, cuestionario para el control del asma, pues para evaluar, valga la redundancia, el control. O sea, una vez diagnosticada tenemos que ver la gravedad y una vez iniciado el tratamiento tenemos que ver qué tan controlada está. El tratamiento siempre lo vamos a individualizar considerando al paciente, a los factores intrínsecos y extrínsecos, a los factores de riesgo, a las características fenotípicas del paciente, sobre todo a la sintomatología que este presenta. Y hay que hacer énfasis en el estatus socioeconómico, puesto que no todos van a tener el mismo acceso a los medicamentos. En cuanto al tratamiento de las crisis o exacerbaciones, tenemos que enfocarnos en 1, tratar la hipoxemia, 2, revertir la obstrucción bronquial y 3, evitar las recaídas. ¿Cómo vamos a saber si una crisis es leve, moderada o grave? Bueno, tenemos estas dos tablas, la de arriba se llama Pulmonary Score y va de un puntaje del 0 al 3. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente de 8 años que llega a consulta con una frecuencia respiratoria de 30, con uso de músculos accesorios aumentados y no le escuchamos sibilancias, pues ya se suma y decimos que él tiene un puntaje de 1, 2, de 4, entonces es una crisis moderada. Y en la de abajo se relaciona el pulmonary score con la pulsoximetría. Se dice que las crisis leves, con el puntaje de 0 a 3, todavía conservan una saturación de oxígeno mayor a 94,
La moderada con un puntaje de 4 a 6 ya baja su saturación de 91 a 94%, y en las crisis graves ya vemos la saturación por debajo del 91%. Y pues en base a este criterio de gravedad, pues es como vamos a actuar. Las exacerbaciones se definen como el empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente. Es decir, un aumento progresivo de la tos, de las sibilancias, de la disnea, del trabajo respiratorio o de la sensación de presión torácica, una o una combinación de varias de estas. Están caracterizadas por una disminución del flujo aéreo respiratorio y se dice que puede ser la presentación inicial del asma. O sea, a un paciente lo vamos a diagnosticar probablemente ya hasta que tenga una crisis asmática. Los fármacos que se utilizan principalmente en las crisis asmáticas son estos tres. Los beta-2 adrenérgicos de acción corta, como es el salbutamol, la terbutalina. Igual el formoterol también tiene un pico de acción de como 5 o 10 minutos, entonces también se puede usar. Son los de primera línea siempre. Se pueden acompañar de anticolinérgicos como el bromuro y platropio, que son antagonistas competitivos de la acetilcolina. Y lo bueno de estos es que se han visto asociados a un menor número de hospitalizaciones. Los siguientes fármacos utilizados en las crisis son los corticoides sistémicos. Esto ya sea para crisis moderadas o graves, como es la prednisolona. Más que moderadas, yo creo que graves, porque pues se evita a toda costa usar corticoides vía oral o IV. Un ejemplo, la prednisolona o la dexametasona. Entonces, llega el paciente, tiene una crisis asmática y él tiene su inhalador, ¿no? Porque él ya sabía que tenía asma. Tiene su inhalador con un SABA, con un beta adrenérgico de corta duración, como lo es el salbutamol. Se dice que pueden usar de 4 a 10 disparos, y ya es muy grave, de 100 microgramos cada uno, cada 10 a 20 minutos por una hora. Y de pasada esa hora vamos a volver a evaluar y vamos a ver si está haciendo efecto o si le agregamos otra cosa. Otro tratamiento puede ser un LABA con un corticoide inhalado, un beta adrenérgico de larga duración, como es el formoterol y la budesonida, que en realidad, como este va a ser un tratamiento de mantenimiento que vamos a ver más adelante, de todos modos funciona. Entonces, si el paciente tiene en su inhalador ya por separados o mezclados estos medicamentos, también los pueden usar sin problema en una crisis asmática. Pero si el SABA o el LABA no hubo mejoría, podemos considerar agregar un corticoide sistémico, corticoide oral, como puede ser la prednisona o la metilprednisolona. Estos, lo que hay que destacar es que es durante la crisis y hasta 3 a 5 días después. O sea, el paciente ya se fue a su casa, pero lo mandamos con pastillas, por ejemplo. Y si vemos que todavía no hay respuesta, vamos a considerar usar un anticolinérgico como es el bromuro y platropio. Siempre combinado con un SABA o con un LABA, y cada 20 a 30 minutos, y volvemos a evaluar a ver si el paciente está mejor. Se menciona que el sulfato de magnesio IV mejora los efectos del SABA, entonces esto es como que opcional. Si lo tienes y puedes ponerlo, pues úsalo. Y a la hora hay que evaluar la FEV y el oxígeno, la saturación de oxígeno. Si de 1 a 2 horas, que yo diría que el FEV es menor a 30 y la presión de dióxido de carbono mayor a 45 y la de oxígeno menor a 60, pues ya hay que considerar intubar al paciente. Ya una vez que lo tratamos y todo, que está estable, pues se va a ir a su casa, pero se va a ir a su casa con tratamiento, con corticoides inhalados, con un LABA y con un corticoide oral, menos de 5 días, y lo vamos a ver a la semana a ver cómo siguió. Esto es lo que les dije, pero en un esquema más bonito. Se los dejo ahí por si se les facilita más a ustedes. Esto igual es una valoración clínica de la exacerbación asmática, que es como la que veíamos ahorita, pero esta me gustó porque considera ya un paro respiratorio inminente, ya como paciente mareado, confundido, letárgico, y así. También para que la conozcan.
Y luego está el tratamiento de mantenimiento. Bueno, el tratamiento de mantenimiento consta en 5 pasos, es escalonado, así como el manejo de la escala del dolor, pues así va a ser el manejo del asma. Antes se creía que un SABA, como es el salbutamol, a demanda, es decir, cuando el paciente lo necesitaba, era suficiente. Sin embargo, en esta nueva GINA 2019 menciona que no, que ya monoterapia con SABA en realidad no es tan benéfico. Y ya se planteó el uso de corticoides inhalados de manera crónica de mantenimiento, porque se ha visto que hay un descenso en la sintomatología, en el número de hospitalizaciones, en el número de crisis y una mejor función pulmonar. Entonces, SABA con monoterapia ya no, ahora es corticoides inhalados más SABA o LABA. Y como podemos ver aquí en la diapo, pues los corticoides inhalados son la primera línea. Un ejemplo es la budesonida y la beclometasona. La fluticasona es otro, pero tiene mayores efectos adversos, entonces con que nos quedemos con budesonida y beclometasona está bien. Y luego están los antileucotrienos. Bueno, los leucotrienos tienen su receptor tipo 1 que van a producir vasoconstricción, hiperactividad bronquial, aumento de la secreción mucosa, aumento del tono muscular, de la permeabilidad vascular y de la proliferación del músculo liso bronquial, que son mecanismos presentes en la fisiopatología. Así que si bloqueamos los leucotrienos, pues vamos a disminuir la vasoconstricción, la hiperactividad bronquial, etcétera, etcétera. Uno de ellos, muy conocido, es el Montelukast vía oral. Y si bien mejora los síntomas por ejercicio y alérgenos, jamás va a ser mejor que un corticoide inhalado, pero la combinación de un antileucotrieno y un corticoide inhalado va a permitir que disminuyamos las dosis del corticoide inhalado, cosa que es buena para el paciente. Pero bueno, nada va a superar a la combinación de un beta-adrenérgico de larga duración con un corticoide inhalado, pero pues es una opción terapéutica. Y lo están, pues estos los broncodilatadores de acción prolongada, que siempre van a ir combinados con el corticoide inhalado. Un ejemplo es el salmeterol o el formoterol. Y bueno, les decía, va a ser escalonado o va a ser por paso. Ya no se usa el SABA de demanda, entonces ya siempre vamos a iniciar con un SABA más un corticoide inhalado o un LABA más un corticoide inhalado, siempre. Si el paciente comienza a tener más exacerbaciones en los últimos 2 años, si comienza a usar mucho el SABA más de 3 veces al día o por más de una semana, o si los síntomas empiezan a empeorar, bueno, pues aquí ya decimos que el paso 1 no está funcionando, hay que hacer algo y pasamos al paso 2. Aquí cambiamos al SABA por un LABA, seguimos con un corticoide inhalado que podemos usar 2 veces al día o solamente una vez acorde a la sintomatología. Y hay que empezar con dosis bajas y ver cómo evoluciona el paciente. En el paso 3 ya se le agrega un antileucotrieno. En el paso 4 se aumentan las dosis, básicamente. Y en el paso 5, si el paciente tiene que pasar del paso 4 al paso 5 porque no lo podemos controlar, hay que referirlo al segundo nivel de atención con un neumólogo o un pediatra de medicina interna. Y van a iniciar otro esquema de tratamiento con corticoides orales y con inmunomoduladores, por lo que tienen que estar muchísimo más controlados. En la parte de abajo les dejé una tabla de las dosis recomendadas expresadas en microgramos de esteroides inhalados en adultos y niños, porque iniciamos en el paso 1 y paso 2 dosis bajas, en el paso 3 ya vamos a dosis medias, en el paso 4 dosis medias o altas y en el paso 5 pues ya es como que todo el arsenal, todo lo que tenemos. Este es el esquema que viene en la GINA. Se los expliqué con el mío porque se me hace más sencillo, pero igual se los dejo aquí por si ustedes lo entienden más. En cuanto a esto, son
Pues porque ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto es una dosis baja o cuánto es una dosis alta? Pues aquí les dejo la diapositiva. También es del China. Y casi siempre se inician entre los 100 y 200 microgramos y ya se duplican hasta se triplican, acorde a la necesidad del paciente. Este es un esquema igual de lo mismo, se los puse porque les digo, no sé cuál se les facilite más. Y bueno, entonces hay que ver qué tan controlado está el paciente para ver si tenemos que seguir el mismo tratamiento, si hay que modificarlo, si hay que aumentarlo, si hay que disminuirlo. Tenemos estas dos, ¿cómo se llaman? Tablas de criterios que consideran básicamente la presencia de síntomas, el aumento de estos y de las pruebas de función pulmonar y el número o no de exacerbaciones. Entonces ya de ahí tú vas a ver las características de tu paciente y vas a saber si está bien controlado o mal controlado y de ahí vas a decidir qué hacer. Venía un apartado de tratamiento de asma alérgica, que básicamente es el tratamiento convencional más la retirada del alérgeno, que es el que desata esta crisis asmática. También se recomienda la inmunoterapia subcutánea sublingual, esto siempre bajo un ambiente controlado en caso de que algo suceda. Solo va a ser indicada cuando no es posible evitar la exposición al alérgeno. O sea, no sé, por ejemplo, que sea el polen y pues siempre tienes que salir a respirarlo, ¿no? No se recomienda en pacientes mal controlados o con asma grave porque tiene un alto riesgo de reacciones adversas graves que van a poner en riesgo la vida del paciente. Este inmunomodulador que es bloqueador de la IgE, ahí me equivoqué, perdón, de la IgE, pues va a antagonizar la unión de la IgE a sus células diana, entonces va a disminuir la liberación de citocinas proinflamatorias. El medicamento que se menciona es el omalizumab, anticuerpo monoclonal, va a disminuir el número de crisis, los síntomas e incluso puede disminuir el uso de corticoides inhalados, además de mejorar la calidad de vida. La modificación del tratamiento es importante porque esta enfermedad crónica tiene un comportamiento, entonces es lo que tenemos que monitorizar. Vamos a decir que hay que aumentar el tratamiento después de 2 a 3 meses. Si después de 2 a 3 meses todavía hay síntomas o todavía el paciente presenta crisis, pues hay que cambiarlo, hay que aumentar las dosis o pasar al siguiente paso. O incluso si, no sé, por ejemplo, un niño le da una infección viral, pues ahí podemos hacer un aumento a corto plazo por 1 o 2 semanas, nada más en lo que se resuelve el cuadro de infección viral o en lo que, no sé, va a la granja de sus abuelos y sabes que va a andar ahí entre el polvo y entre los animales y cosas de esas. El ajuste diario va a ser por parte del paciente, él va a saber si necesita un spray, no sé cómo decirlo, pues sí, que le dé una dosis al, al inhalador. Él ya sabrá cómo se siente, qué tanto necesita y qué tanto no. Y se dice que si hay que reducir el tratamiento, solo será si el paciente se mantuvo controlado por más de 3 meses. Este es un esquema en el que quiero enfatizar en la parte de arriba, que si se fijan, hay una flecha para abajo que dice disminuir y solamente está en la parte donde dice controlado. Solo cuando está controlado vamos a considerar bajar las dosis porque pues menos medicamento mejor. Sin embargo, si ya está parcialmente controlado, incontrolado de manera grave, pues hay que ir aumentando las dosis. Esto se los puse nomás para que lo conocieran. Es una tabla de alérgenos asociados a rinitis alérgica y asma en México. Son cosas como pelo de gato y así. Y el del lado derecho, si recuerdan al inicio de la presentación les dije que alrededor del 15% era asma ocupacional. Bueno, pues ahí tenemos una lista de ocupaciones y el agente que nos puede causar asma para que nosotros sepamos más o menos por dónde indagar al momento del interrogatorio. Este es un cuadro de sistemas de inhalación y edad del niño.
En menores de 4 años se recomienda un inhalador presurizado con cámara y mascarilla facial. De 4 a 6 años, como los pacientes ya son más cooperadores, ya podemos usar un inhalador presurizado con cámara espaciadora. Y en mayores de 6 años, el de elección es el inhalador de polvo seco o el anterior, inhalador presurizado con cámara espaciadora. En esta parte era donde les quería enseñar unos videos porque cuando yo estaba leyendo el alma, pues dije, yo ni siquiera así como se usa un inhalador. Pero déjenme ver si se los pongo. Y ya sería todo. No sé si tengan alguna duda. No, creo que no, Arlene. Déjenme ver si les puedo poner los videos. Uno, pongo para respirar. 2, cargue el inhalador. 3, descargar todo el aire mantenga un inhalador lea. 4, y entre los labios en forma sostenida, inhalador por la nariz. 5, regulador de la respiración durante segundos. 6, expire lento. 7, repetir menos un minuto. 8, el inhalador. 9, distintos sistemas. Una cosa que se me hizo bien interesante es que siempre después de usar corticoides inhalados está indicado que el paciente se lave sus dientes y su boquita. Y pues como pudieron ver, básicamente es limpiar el inhalador, una inspiración máxima y una expiración máxima antes de presionar el inhalador e intentar absorber todo lo que se pueda del medicamento, aguantar la respiración y de 5 a 10 segundos para que se aproveche y se quede la concentración en vías aéreas. Y, y ya, a demanda, si necesita más de una dosis, pues otra. Y luego, aquí lo que les quería enseñar, bueno, es que son diferentes inhaladores, pero por ejemplo el espaciador literalmente es, pues sí, un espaciador de como que alarga el inhalador para que no entre tan fuerte el medicamento, y está la opción como que la alternativa para niños, que es con una mascarilla, o sea, se conecta esta mascarilla al inhalador y ya se le pone al niño en su boquita con un cierre hermético, igual se repite, se da el disparo, que se lo aguante de 5 a 10 segundos y listo, a demanda. Y ya creo que sería todo. No les pongo los otros porque se escuchaba bien cortado. ¿Listo? Sí, Doc, ya. Ok, a ver. Entonces, nada más que son preguntas o dudas, muchachos. No, doctor. A ver, pues nada más pásame, pon las diapositivas rápido. Sí, Doc, ahí la pongo. Y la 1 y ya. Vamos.
Arriba, arriba. Ok. Vamos a ver. Ajá. La siguiente, ¿no? Definición, ajá. La siguiente. Ujú. La siguiente. Sí las vi, pero están viendo todas. La siguiente. Ujú. La siguiente. Cuando hay sinofilia, ¿qué otra patología hay? ¿En qué debes de sospechar? Un paciente asmático con dificultad para mejorar y con eosinofilia. ¿Alguien sabe? No estoy segura, pero está muy relacionado con parasitosis. Anafilaxia. No, no. Una enfermedad pulmonar. Inclusive te dice asma de difícil control, más eosinofilia, más no sé qué. Material. No, pregunta abierta, para el que la quiera contestar. La eosinofilia pulmonar. No, eosinofilia pulmonar. No, bueno, es aspergillus bronco, lo que sigue, la que sí, no la conozco, positiva.
Creo que ya voy a acabar la llamada, chicos. Yo creo que el doctor no va a volver. Ok, Arlen, gracias.